Bienvenidos, señores. Un día más, ya nos acercamos desde nuestra alquería a otro de los barrios más populares de nuestro municipio. Hoy visitamos el barrio de La Esparraguera, que presumiblemente cogía este nombre debido a la gran ladera cargada de espárragos que había antaño. La creación del Camino de las Cañas hizo que quedara dividida esta zona entre Esparraguera Alta y Esparraguera Baja, siendo al final la zona de la Esparraguera Alta la que acogía el barrio que hoy conocemos por tal nombre. Seguramente se comenzó a poblar con cierta regularidad durante el siglo XVII, primeramente en la zona de la calle Manuel Peñalta, cenicero de La Palma, que lo tenemos aquí a nuestra espalda, extendiéndose en poco tiempo después hacia la zona de la calle Portugueses. Hoy lo vamos a visitar con nuestro historiador de confianza, con Manolo Domínguez, para que él ponga más luz a la historia de esta zona motrileña cargada de pequeñas casas y de grandes historias. Acompáñennos. Hoy en nuestra alquería nos apetece visitar uno de los barrios con más solera de nuestro municipio, el barrio de La Esparraguera, que toma el nombre de la ladera donde está situado, entre las ramblas de La Palma al oeste y la Rambla de las Monjas al este. Evidentemente, el topónimo se debe a que en este sitio se debían de encontrar gran cantidad de espárragos. Originariamente se conocía como la zona de La Esparraguera toda la extensión de la ladera hasta llegar a la calle San Francisco. Pero al abrirse la calle Camino de las Cañas, quedó dividida entre Esparraguera Alta y Baja, siendo al final la zona de La Esparraguera Alta la que ha acogido al barrio que hoy conocemos por tal nombre. Es uno de los barrios más populares y conocidos de nuestra ciudad. Seguramente se comenzó a poblar con cierta regularidad durante el siglo XVII, primero en la zona de la calle Manuel Peña y cenicero de La Palma, extendiéndose poco tiempo después hacia la zona de la calle Portugueses y ocupando durante la primera mitad del siglo XVIII toda la extensión de terreno existente entre calle Portugueses y Rambla de las Monjas, teniendo su límite por el sur en el Camino de las Cañas. Estaba casi completamente poblado ya en la segunda mitad del siglo XVIII y bien caracterizado como barrio motrileño a mediados del siglo XIX. Hoy nos aprovechamos de la visita de Manuel Domínguez, nuestro historiador, para visitar gran parte de este barrio motrileño, el barrio de La Esparraguera. Don Alberto. Un día más, ¿no? Un día más. Hoy para visitar la zona de La Esparraguera y también un poquito de la calle de las Cañas, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver un poco el barrio de La Esparraguera, uno también de los barrios más antiguos y tradicionales de Motril, que se entraba a través del Camino de las Cañas. El Camino de las Cañas, como lo hemos dicho alguna vez, es la calle que ponía en comunicación las dos ermitas de las salidas de Motril, la ermita del Carmen y la ermita de San Sebastián en el otro lado. Hoy el Camino de las Cañas se ha modificado lo más grande, nada que ver con el Camino de las Cañas de hasta los años 60, y fue una de las calles principales de Motril. Además era la calle externa a la calle principal de entrada a Motril, que era la calle San Francisco, y este era el camino por el cual se dirigían los acarretos de caña hacia los ingenios azucareros que había en la zona de la Rambla de Capuchinos. Era como la periferia. Era la periferia, esto era la periferia. El barrio de La Esparraguera está dividido en dos: la Esparraguera Baja, que estaba al otro lado del Camino de las Cañas, hacia la zona de Rambla de Senador, y la Esparraguera Alta, que es lo que vamos a visitar hoy, que era el barrio, uno de los barrios más antiguos de Motril, posiblemente su origen final del XVI, del siglo XVI, principio del XVII, donde seguramente en un montecito que los motrileños conocerían como el Monte de la Esparraguera o el Monte de los Espárragos, aquí surge este barrio y sale con ese nombre, barrio que está situado en La Esparraguera, un barrio de La Esparraguera. Que ya sería todo este barrio hacia todo arriba. Este barrio hacia arriba. Tenemos Rambla de la Esparraguera y la Ramblilla, para distinguir las dos calles. Era una especie de V y se juntaba todo en la salida del Camino de las Cañas hacia Rambla del Senador, donde desembocaba cada vez que llovía, pues todas las ramblas que bajaban de los montes de la Esparraguera para abajo. Y siguiendo calle de la Esparraguera hacia arriba, vamos viendo horizontalmente esos dos primeros callejones, y luego nos encontramos con Travesía de Portuguesa. Aquí sí tenemos salida, ¿no? Sí, esta tiene salida a la calle Portuguesa, a la plaza Portuguesa. El nombre original de esta calle es curioso. Bueno, el ayuntamiento le puso Travesía de Portugueses originariamente en el catastro de Ensenada y en la población, las calles de Motril, en 1789, se llama calle de la Parrilla. Calle de la Parrilla. Esta era la Esta calle es de la calle Parrilla. de la Parrilla. Imagino porque una familia con ese apellido, Parrilla, vivieron aquí en el siglo XVIII. Curiosamente, en el siglo XX también vivieron aquí familia Parrilla. Otros Parrillas, ¿no? Familia Parrilla. Que lo mismo serían descendientes. Seguramente. Porque en antiguamente las casas se heredaban de padres a hijos, ¿no? Y me imagino también que si era Travesía Portugueses, el tema de portugueses sería porque vivirían portugueses aquí. Es decir, los nombres en aquella calle, en aquella época, estaban relacionados pues con los habitantes del barrio, o con nombres populares, ¿no? Es decir, que no se denominaban las calles, no se le ponía nombre a las calles como ya empieza a ocurrir en la segunda mitad del siglo XIX. Eran calles de nombres populares. Está en la calle de la Esparraguera, porque el monte de la Esparraguera, está calle de la Parrilla, porque aquí vivía la familia de los Parrillas, claro. Calle Portugueses, portugueses. Claro, igual que la calle Catalanes, igual que la calle Catalanes. O... Sí, esto va relacionado pues con los nombres de las familias que vivían en la calle o los accidentes geográficos relacionados con la calle. Es muy curioso, pero mantienen esos nombres todavía. Como por ejemplo la calle Chispa, que comentábamos nosotros en su día off the record, que también era por el maestro Chispa. El maestro Chispa, era un herrero, ¿no? Era maestro cerrajero. Cerrajero. De mote le decían a Gómez, pero de mote le decían el maestro Chispa. Claro, pues ya por la calle Chispa. La calle del maestro Chispa. Del maestro Chispa, la calle Chispa, pues Chispa. Se ha quedado con ese nombre. Igual, pues hoy ha perdido el nombre, pero Travesía Portuguesa, pero antiguamente fue calle de la Parrilla. Continuamos para arriba, venga. Y vamos subiendo, y nos encontramos a continuación, después de la Travesía Portuguesa, con calle Clavel. Esto sí se nota que es un nombre más moderno, más actual, ¿no? En los documentos antiguos aparece como segunda calle de la Esparraguera. La segunda calle de la Esparraguera no se calentaba mucho la cabeza. Primera calle de la Travesía Portuguesa, segunda calle de la Esparraguera. Esta después se le denominó calle del Clavel. La verdad es que no sé por qué viene, seguramente porque habría alguien que vendía claveles aquí o algo por el estilo. Y bueno, conforma el mismo la estructura. Originariamente Dios era más estrecha, ¿no? Es decir, yo la recuerdo más estrecha. Seguramente al construir los edificios se amplió un poco la calle, pero es el mismo estilo de calle sin salida o calle con salida muy estrecha, que termina siempre en un edificio al fondo, ¿no?
Y aquí tenemos ya un pequeño descanso, en este caso la plaza de la Esparraguera, ¿no? La plaza de la Esparraguera, famosa plaza de la Esparraguera o plaza del lavadero. Aquí tenemos historia. Aquí tenemos historia, aquí hubo un lavadero y una fuente pública, porque la mitad de estas casas no tenían agua corriente, no tenían ni sitio donde lavar. Entonces el ayuntamiento, creo que fue en época de la República, pone aquí un lavadero que se conservó bastantes años, hasta los años 70, que se derriba. Y bueno, la plaza era una conformación muy distinta, porque toda la cara norte no existían edificaciones, eran huertas, la huerta de la salida de la huerta de las Nazarenas, y otra huerta que existía aquí. Se conservan las fotos de esta zona de aquí y nada que ver con el edificio. La plaza era más grande, daba la sensación de más grande. La Ramblilla en la parte aquella ya comunicaba con la calle Poco Trigo hacia la calle de las Monjas, la calle San Ricardo hacia la calle de las Monjas. Esta plaza además tiene historia. En los años 30, cuando se va a hacer el lavadero, aquí encuentran un osario. Sí. Tiene su lógica, porque durante la epidemia de peste de 1679, en lo que hoy es el convento de las Nazarenas, que todavía no existía, había la casa que hoy ocupan las Nazarenas, la casa sí existía, la iglesia todavía no, y esa casa fue hospital de apestados. Y tiene su lógica que cercano hicieran por una detrás, fosa común para enterrar, enterrar a los muertos de la peste que estaban ahí en esa casa de Paniza, en lo que hoy es el convento de las Nazarenas. Y normalmente solían, para ir a enterrar a esa persona, solían coger a presidiarios. Normalmente era gente pagada, o presidiarios que lo salían de la cárcel. Por eso decía, bueno, tú lo llevas de camino. Sí. Aquí no se calentaría mucho la cabeza. Y si de camino tú te contagias, pues ya. El hospital estaba aquí al lado, ¿no? Es decir, el hospital de apestados estaba ahí en la calle de la Monja. Y no debieron, esto era un descampado y seguramente pues hicieron su fosa común aquí. Me lo cuenta Paco Pérez, que sí, que lo vio, porque ella ya trabajaba en el ayuntamiento, estaba relacionado en el ayuntamiento cuando se hace el lavadero aquí, y aquí encuentran una fosa común que la sacaron para construir el lavadero, un lavadero famoso donde cuando niños veníamos con frecuencia, todos los niños veíamos alrededor de este barrio Esparraguera y en la calle de las Cañas veníamos con frecuencia a jugar a esta. Y tampoco se conserva fotografía. No hay ninguna fotografía, por lo menos yo no conozco ninguna foto. Sí se conservan fotos anteriores a la construcción del lavadero y se ve perfectamente la puerta de entrada posterior del convento, de la huerta de las Nazarenas, y otra huerta que existe aquí. Pues andandito llegamos al final, prácticamente al final del camino, a lo alto de la calle Esparraguera. Y ya la vemos, ¿no? Toda esa rambla hacia abajo, en la calle de Esparraguera. Y bueno, nos encontramos aquí algunas casas, quizás de las más antiguas, que pueden conservarse, ¿no? Aunque hemos visto la estructura de los edificios. Quizás uno de los mejores edificios que se conservan en la calle Esparraguera. Esta es la casa de la familia Hernández, Mari Carmen Hernández, profesora de muchos de nosotros, de francés. Mari Carmen, mía también, profesora de francés y de gratísima memoria a todo lo que la conocimos, a esta familia Hernández. Curiosamente es una de las casas que se levantan al final de la Esparraguera, y quizás de arquitectura una de las mejores que se encontraba en el barrio. Cerraba el barrio una huerta que es cedida al padre Andrés Manjón en 1935 para levantar un colegio en Motril, el colegio Ave María de la Esparraguera, que se hace en época de la República, en 1935, pues cubriendo necesidades de educación de este barrio, de Motril, de este barrio, que por desgracia no tenía ningún elemento educativo en aquella época, y gracias pues a la construcción de este colegio, muchísimos niños de este barrio pudieron educarse en el colegio Ave María de la Esparraguera. Fue una huerta que fue cedida a don Andrés Manjón, y se levanta este magnífico colegio que por suerte todavía perdura y que conforma pues la idiosincrasia de este barrio. Es la historia pura del barrio. Ya desde 1935 está el colegio Ave María aquí en el barrio, junto a la casa de la familia Hernández. Y llegamos a este descanso que es la plaza o placeta de Portugueses, ¿no? Y la calle que continuaba desde el Camino de las Cañas hacia arriba era la calle Portugueses. Desde el Camino de las Cañas se ve el desnivel que hay, que se salva con
con unos escalones, y era muy típica de escalones. También tenía un aspecto mucho más antiguo hasta que se modificó en los años 80, pero esta era una placita muy típica de barrio, muy típica de la Esparraguera, y daba acceso a la calle Portuguesa, que era una de las calles principales, junto con la calle Esparraguera. La calle Portuguesa eran las dos calles principales, y la calle La Parrilla, que eran las calles principales. Y por este lado se accedía hacia el Camino de las Cañas, era el acceso de la Esparraguera alta hacia la Esparraguera baja, separadas por el Camino de las Cañas. Y esta placita, que además es muy bonita porque es una plaza que le da mucho el sol, está mirando al sur, no tiene edificios altos y conservan todavía un poco el entorno de lo que fue la antigua plaza de Portugueses. La calle Portugueses tiene además el nombre, debió ser pues eso te iba a preguntar, de algunas familias portuguesas que debieron asentarse aquí, ¿no? O alguna familia portuguesa que se sentó aquí y le dio el nombre a la calle. Sí, la calle de los portugueses. La calle de los portugueses, o porque es verdad que bastantes de los repobladores que vinieron a Motril sobre el final del siglo XVI eran de origen portugués. Y algunos de ellos debieron asentarse por aquí. Cuando teníamos casas regaladas, ¿no? Casas regaladas prácticamente, ¿no? Porque Motril necesitaba habitantes, ¿no? Habían expulsado a los moriscos y necesitaba habitantes. Y es cierto que por esta zona sí venían muchos portugueses, sí, ¿no? Debieron vivir portugueses en esta zona y de ahí viene el nombre de y se asentaban estos barrios nuevos, entre comillas. Sí, esto es un barrio nuevo, es decir, un barrio nuevo comparado con la ciudad musulmana del arrabal del Manjón, el arrabal de Alcorús y el centro, ¿no? Estos eran barrios periféricos y de gente, pues normalmente trabajadora, eran barrios típicos populares, ¿no? Y esta placita es muy curiosa y sobre todo porque da el acceso a la calle a través de una calle escalonada, ¿no? Escalonada es preciosa como calle. Pocas calles escalonadas en Motril y esta de la calle Portuguesa es una de las que se conserva escalonada. Pues la verdad es que me encanta pasar por este tipo de calles, que volvemos a reiterar, ¿no? Es que es donde encontramos realmente al Motril auténtico. Recordamos que estamos en un barrio del siglo XVI-XVII, donde todavía algunas casas pues se destila, ¿no? Ese sabor auténtico a la casa de antes. Y algunas, más que otras lógicamente, algunas se han construido encima, otras se han respetado fachadas, pero algunas, por ejemplo, más antiguas como esta, ¿no? Esta es muy típica, ¿no? ¿no? Pintar el zócalo de color gris azulado, era muy típico en las casas, en la parte de arriba de color blanco, encalaba la cal, limpiaba, desinfectaba y tal. Y el zócalo, para que no se manchara tanto, se pintaba en color más oscuro, ¿no? Y se pintaba en ese color gris azulado. Sí, que además se cambiaba, se echaba como una grava basta, un poco ¿no? Hasta un cemento basto, una mezcla basta para darle consistencia a la fachada. La calle comunica, también es una calle en altura, que comunica con el Camino de las Cañas, y ahí la parte de arriba es Tito Alto y la parte de abajo Tito Bajo. El nombre, pues el Tito, la calle del Tito, y de ahí viene el nombre, ¿no? Y es otro nombre, otro mote, ¿no? De otro persona que debió vivir en esta calle, le decían de mote alias el Tito. El Tito. Y de ahí viene el nombre, es decir, que tampoco se calentaban demasiado la cabeza a la hora de ponerle calles. Son nombres populares, claro, que muchos de ellos se han mantenido y nos alegramos de que se hayan mantenido este tipo de nombres, que no se hayan modificado en este tipo de calles populares motrileñas, de barrios populares motrileños. Y el Cenicero La Palma, ¿no? Esta es la calle Cenicero de La Palma. El nombre se llama así desde el siglo XVII, o quizás antes, ¿no? El siglo XVI. Se llama así seguramente porque lo he visto en los documentos antiguos, porque aquí debió el ingenio de La Palma, de la Casa de La Palma, que existió desde el siglo XV, ya era musulmán, después fue cristiano hasta que lo compran los chavarinos y lo alquilan a Lucas Palma, y de ahí viene el nombre del ingenio de La Palma y la actual Casa de La Palma. Y nada que ver con las palmeras, sino porque uno de los que alquilaba el ingenio frecuentemente era Lucas Palma, de origen genovés. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Ingenio de La Palma. Ingenio de Lucas Palma. Y terminamos con la casa Ingenio de La Palma y después Casa de La Palma. Y esta sería la zona donde se tiraban las cenizas de los hornos del Ingenio de La Palma. Ajá, claro, por ahí, por eso lo de claro, cenicero. Por ahí lo de cenicero. Lo mismo que existía un cenicero del Trapiche en la calle Nueva,
en lo que hoy es la calle Fina, parte de la calle Fina. Aquí también existe un cenicero las calderas, funcionaban con hornos de leña. ¿Pero era un descampado donde se Era echaba? un descampado, ¿O estaba acotado? No estaría ni acotado siquiera. Era una especie de rambla. Se puede ver que también en altura hay la entrada también al Camino a las Cañas, la entrada del Camino a las Cañas, y sería un sitio pues donde los trabajadores de las fogatas del ingenio de Las Palmas pues tirarían, una vez que se limpiaban los hornos, pues tiraban la ceniza a un lado, ¿no? Y la tirarían aquí, y se conoce, esta parte de aquí es el cenicero de La Palma. En el siglo XVIII ya está construido, hay casas aquí, el catastro de Ensenada dice que hay casas aquí, incluso en el XVII también aparecen algunas construcciones en la zona del cenicero de La Palma, y de ahí viene el nombre de la calle, del sitio de aquel antiguo. ¿Las primeras casas suelen ser para trabajadores? No, debió ser toda la huerta de La Palma, toda la parte de atrás es la huerta de La Palma, que se mantuvo hasta los años 80, que ya se construyó en la zona de atrás de la casa de La Palma, y bueno, había algunas calles laterales que daban a la huerta de La Palma, que seguramente la calle de abajo confluía en la casa de La Palma, en el ingenio de La Palma, y bueno, esta es la configuración, también es una zona de desagüe del monte hacia el camino, y seguramente en este barranquillo, debió ser un antiguo barranquillo, un pequeño barranquito, pues ahí es donde tiraban las cenizas del ingenio, de los hornos del ingenio, y de ahí viene pues el nombre de la calle, el nombre popular, cenicero del ingenio de La Palma, pues cenicero de La Palma se ha quedado. Bueno, pues también estamos en un sitio precioso de Motril, que es para disfrutarlo por su tranquilidad. Volvemos a decir lo mismo, este solecito que cae aquí, sobre todo en estos espacios más abiertos, que son como un suspiro, ¿no? Dentro de tantas calles, un respirito, ¿no? Dentro de tantas calles estrechas. Estamos en la huerta de La Palma, tenemos ya la Palma aquí justo detrás, y nos encontramos a Manuel Peña Alto, y en este caso los diferentes callejones transversales, ¿no? Que siguen saliendo al cenicero de La Palma. Con cenicero de La Palma. Y como tú comentabas antes, la A, el B, el C. El C, no se han molestado mucho en darle nombre a las calles, seguramente porque no los tienen, ¿no? Es que nunca los tuvieron, seguramente, ¿no? Y esta es la calle Manuel Peña Alta. Es una rambla, es otra de la rambla, igual que el cenicero es una rambla, la calle Portuguesa es otra rambla, la rambla de la Esparraguera, la Ramblilla. La calle Las Monjas, todo Motril está construido entre ramblas, ¿no? Y todo viene recogido en esta zona de la Angustia, ¿no? Toda la Angustia, los montes del Magdalite, de la Angustia hacia abajo, ¿no? El monte de los Perdidos, que es la parte superior de la Angustia, el famoso monte de los Perdidos del Vicario, que son ramblas, de las más importantes que salen, la Rambla de la Bruja, pero el resto siempre hay pequeñas barranqueras que son donde se han edificado las calles, que es lo curioso, han usado esas barranqueras para las calles, para hacer calles en Motril. Y esta es la calle Manuel Peña, curiosamente es que existió Manuel Peña. En el nombre de las calles de 1752, aquí vivió un señor que se llama Manuel Peña, y el nombre ha perdurado, Manuel Peña, vecino de esta calle pues desde el siglo XVIII. Y bueno, ha sido un nombre tradicional y se ha conservado. Pero que no era una persona ilustre. No, sí, esta calle, esta zona de Motril es una zona muy humilde, muy pobre, llegaba hasta la mitad de lo que es hoy, el resto era todo descampado. Bueno, pues la verdad es que, Manolo, llegamos al final de la visita, ¿no? De este precioso barrio, porque hay que decirlo así, es precioso. Yo me ha gustado muchísimo visitarlo, primero porque no es un barrio asiduo, siempre estamos más acostumbrados, como decíamos, a estar por el centro, pero hemos recorrido calles también muy típicas, nos hemos sumergido en un barrio del siglo XVI-XVII, hemos visto también calles preciosas, estrechas, muchas calles peatonales para poder visitar, con un tipo de construcción muy típica motrileña de aquella época, y bueno, hemos llegado al final de nuevo a la calle de Las Cañas, donde empezamos y fantástico, ¿no? Sí, vamos, este pequeño ensanche que tenemos aquí era el final de Manuel Peña, cenicero de La Palma, era el final del Camino de Las Cañas y el final del barrio de la Esparraguera, ¿no? Terminaba Motril aquí, ya Motril salía hacia la plaza San Sebastián, decíamos antes que este camino era un camino de Las Cañas, un camino paralelo
para introducir las cañas de azúcar hacia los ingenios antiguamente los ingenios de azúcar que había en la Rambla Capuchino, y para sacar un poco de la población por los carros y tal. Y aquí termina el Camino de las Cañas. Curiosamente, la ermita de San Sebastián estaba a las afueras de Motril, en el camino de Málaga, camino de Salobreña, y la ermita del Carmen, que está al otro lado, en el camino hacia Granada, ¿no? Es decir, la ermita se construía en los términos de las poblaciones. Todo este barrio está claro, se ve que todo es un barrio de los montes de la Bajada, de los montes que vienen de las Angustias, de los montes del Magdalite hacia abajo, y ese barrio se construyó pues aprovechando ese desnivel, y se ve perfectamente hoy como todavía mantiene la estructura de un barrio en desnivel, es decir, un barrio en pendiente, ¿no? Que es muy típico de la zona. La calle Las Cañas es la que dividía el barrio en dos. Parraguera Alta, que lo hemos visitado, y la Parraguera Baja, que hoy forma parte de lo que decimos el barrio del Manjón, ¿no? Claro. Pero originalmente recibía el nombre de barrio de la Esparraguera Baja, y el Camino de las Cañas partía el barrio en dos. El barrio terminaba pues con una de las ermitas de mayor devoción del barrio, que eran dos, las Angustias y San Sebastián. Que era patrón de Motril. Patrón de Motril contra la peste. Contra las larguísimas epidemias de peste que sufrió la ciudad. Estamos lógicamente en la calle de Las Cañas. Decimos que este es el final, pero de la calle de Las Cañas, si hablamos con alguien adentrado en edad, de los actuales, lógicamente esta calle de Las Cañas lo que más nos va a recordar es a la calle de los burros, llena de cañas, los burros paseando por aquí. Y una de las calles principales de Motril, es decir, en la calle de Las Cañas hay fotos, bueno, yo la conocí antes del boom urbanístico que la ha desvirtuado totalmente, y yo sigo pensando que en los años 60, 70 la calle de Las Cañas estaba mejor que ahora, ¿no? Es curioso, ¿no? La construcción era mucho más pareja. Es verdad que la calle de Las Cañas también, mientras que el barrio de las Parragueras era una zona más popular, más de clases trabajadoras, la calle de Las Cañas se convirtió con el paso del tiempo en vivienda de clase media y de clase media alta. Hubo en la calle de Las Cañas importantes edificios como el Palacio de los Valeras, hubo importantes edificios que estuvieron situados en el Camino de Las Cañas. La calle de Las Cañas adquirió con el paso del tiempo un valor de vivienda mucho más importante que la Esparraguera. El calle de Las Cañas ponía un poco la barrera hacia los barrios más populares, que era la parte más al norte del Camino de Las Cañas, el barrio de la Esparraguera. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí. Yo no sé si ustedes han quedado con ganas de más, como nos suele pasar a nosotros. Nos vamos a ir, el próximo día estaremos lógicamente conociendo otro barrio también, que tenemos todavía mucho por recorrer aquí en nuestro Motril, a través de esta alquería que les ofrecemos a través de la televisión de Motril. Sí, les dejamos con la recomendación que les venimos haciendo últimamente. Aprovechen este pequeño documento que nosotros les ofrecemos para visitar estos barrios, meterse por las calles más estrechas, no utilizar siempre las principales, y de camino imprégnense también de ese Motril, de ese sabor, como solemos decir nosotros, más tradicional. Verá cómo a partir de entonces lo van a ver todo con otra perspectiva. Gracias por estar ahí, les esperamos la semana que viene. Adiós.